Bienvenidos a una transmisión más de nuestro estudio bíblico a la carta a los Efesios. Gracias por estar compartiendo con nosotros siempre en este día de estudio bíblico y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Amén, así es. Bienvenidos mis queridos hermanos, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Fíjense, la vez anterior tuvimos algunas dificultades para estar al aire, pero ahora ya estamos. Mire, bienvenidos sean todos. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez y mi querida esposa Luiside Chávez para compartir con ustedes la carta a los Efesios. Así es, el estudio que corresponde a este día. Pero antes, ya sabe usted que comenzamos con el libro de Proverbios, el proverbio que corresponde a este día. Espero en el Señor que usted ya lo haya leído y que ahora sea un repaso. Y vamos a estar comentando 2 o 3 versículos del proverbio antes de entrar a comentar Efesios, ¿verdad? Queremos que el Señor nos bendiga a todos con este estudio. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su infinita misericordia, por darnos la vida, la salvación y todas las cosas. Así es que vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias por la vida que nos das. Gracias porque tu misericordia está con nosotros siempre, Señor bendito. Agradecemos todos tus favores, Padre, y la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos bendiga en este día, Señor, y que podamos cada uno de nosotros aprender cada vez más meditando en tu santa palabra. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Amados hermanos, fíjense, antes de pasar al proverbio, yo quiero recordarle nuestros días de transmisión, los días que estamos con ustedes, ¿verdad? Y ya sabe usted que estamos con nuestro estudio bíblico, comenzamos la semana con nuestro estudio bíblico el día miércoles, estamos con la carta a los Efesios, y yo sé que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a permitir aprender cada vez más, así es que le invito por favor que pueda estar con nosotros y no perdérselo. Y nuestros días de servicio presencial son los siguientes. Son los días domingo a las 6 de la tarde y el día viernes a las 7 de la noche. Está usted invitado a que pueda estar con nosotros tanto presencialmente en nuestra iglesia o si no, pues estar conectado a través de Facebook, ¿verdad? Y también de YouTube, que primero Dios ahí vamos a poderle servir, vamos a poderle llevar a usted el estudio, la meditación, las alabanzas en la iglesia. Yo sé que va a ser una bendición y cada vez que nos congregamos en la casa de Dios, pues ese día es día de fiesta, días de fiesta. Pero también, fíjense que todos los días lunes, mis queridos hermanos, tenemos ayuno y oración, ¿verdad? Y siempre estamos al aire, comenzamos a las 6 de la mañana y una meditación de unos 15, 20 minutos, oramos y de ahí nos volvemos a conectar a las 6 de la tarde. Y ese es nuestro lunes de ayuno y oración. Le hacemos la atenta invitación que nos acompañe, ¿verdad? Lo hacemos cada uno desde su lugar de trabajo, de su casa, pero nos unimos en la mañana a las 6 y nos unimos en la tarde a las 6 de la mañana y por supuesto a las 6 de la tarde, por supuesto. Así es que le invitamos que pueda conectarse con nosotros. Y fíjese que este día 16, este viernes 16, tenemos un domingo, tenemos un evento bien especial. Usualmente esta celebración lo tenemos el primer viernes de cada mes, ¿verdad? Pero tenemos vamos a celebrar el primer aniversario, por supuesto, de Mujeres de Fe, ¿verdad? Ahí está a cargo el ministerio de mi esposa, así es que pues ahí los esperamos próximo domingo 16 de abril y tenemos como invitada especial a nuestra hermana Patti de Rivera desde nuestra iglesia madre Tabernáculo Bíblico Bautista Central, Mujeres de Fe Internacional. Estamos todos invitados. Es un servicio conducido por mujeres, pero para toda la congregación, no es específicamente para mujeres, puede asistir todo el que
el Señor ponga en su corazón. Bienvenidos a esta gran celebración. Así es, nuestra hermana Patti López Bertrán, ¿verdad? Fíjense, la conocemos desde hace mucho tiempo, estamos en El Salvador. Ella, además de estar siempre presente en todos los servicios, quien tocaba el piano cuando el pastor fundador predicaba, también fue directora del Colegio Luz de Israel. Y tiene una experiencia increíble en cuestiones de, por supuesto, en la palabra de Dios y en cuestiones familiares. Es increíble. Así es que va a estar con nosotros el 16 de abril, este domingo 16 de abril, a partir de las 6 de la tarde. Así es que usted está invitado a estar con nosotros y gozarnos de la palabra y de esa celebración, porque un año celebrando pues con las hermanas de la iglesia, mujeres de fe. Es una bendición verles cómo han ido ellas avanzando, así es que definitivamente que es un tiempo para celebrar. Bien, amén. Amados hermanos, nos vamos a quedar con la lectura del proverbio. Yo sé que usted ya lo leyó o ya lo escuchó por lo menos, es el proverbio 12. Vamos a escucharlo, y leerlo también porque va a aparecer en su pantalla, y luego vamos a meditar algunos versículos interesantes del proverbio. La verdad es que todo el proverbio es interesante y enseña muchísimo, pero por cuestiones de tiempo vamos a comentar solo algunos. Así es que vamos a ir ya al proverbio de este día. Amén. El proverbio del día. Proverbio número 12. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores, que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. El proverbio del día.
Gloria a Dios. Ahí está el proverbio, amados hermanos. Espero en el Señor de verdad que hayamos aprendido, que hayamos escuchado, ¿verdad? Hayamos escuchado esta bendición del proverbio del día y porque lo podemos hacer todos los días, amados. Lo podemos estudiar todos los días, poner atención al consejo que Dios nos da y aprender un poquito más. ¿Y dónde podemos encontrar el proverbio todos los días en nuestro canal de YouTube, pastor? Oh, sí, si usted va a la carrera, usted solo no tiene tiempo de leerlo, usted puede entrar en nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond CA, o sea, California, y ahí buscarlo, así lo tenemos enlistados todos los proverbios, está lo que usted acaba de escuchar, eso usted lo encuentra, todos los proverbios en lista, ¿verdad? En nuestro canal. Así es que si usted desea, canal de YouTube, por supuesto, usted desea escucharlo, pues ahí lo va a encontrar los 31 capítulos. Y tenemos bastantes salmos también, si usted desea escucharlo y leerlo. Los salmos los tenemos con música clásica, ¿verdad? Sí, bien bonita, sí. Así es que como a usted le guste. Bien, amados hermanos, vamos a comentar el proverbio que corresponde a este día. Y de este proverbio vamos a tomar unos cuantos versículos nada más. Y fíjense que el primer proverbio, el versículo 1 de este proverbio me llama mucho la atención y lo pongo en su pantalla. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante, amados hermanos. Mire, definitivamente, queridos hermanos, que nosotros estamos para ser cada vez mejores. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ir creciendo, no solo en edad, ¿verdad? Sino que creciendo en mejorarnos nosotros, ir avanzando en nuestro conocimiento, perfeccionándonos en el conocimiento del Señor, perfeccionando en todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, para ser mejores es necesario ser instruidos, ¿verdad? Así es. ¿Y qué más? Ser instruidos en la palabra del Señor, que como siempre digo, es el mapa de nuestra vida. Así es. Entonces, pero como ya sabemos que no solamente nos dedicamos a leer la Biblia, sino que en nuestro trabajo, si queremos ser mejores, tenemos que instruirnos. Así es. Y para instruirse se requiere cierta disciplina, el sujetarse a horarios, a estudiar después del trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Pero el que hace eso, el que estudia su Biblia, el que se prepara, dice la Escritura, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Es decir, que quien quiere aprender más se someterá a la instrucción, la sabiduría llegará a él y por supuesto, amados hermanos, el saber más, el poder hacer más, trae para nosotros mayor bendición. Nos pagan mejor, podemos enfrentar las dificultades, ¿verdad? Entonces, usted tiene que amar la sabiduría y amar la instrucción, aunque requiere más esfuerzo, ¿verdad? Que estar en la casa y ver solo series de Netflix, que al final de cuentas, pues, solo nos hacen perder nuestro tiempo. Pero dice la segunda parte del proverbio. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Así es. ¿Por qué? Porque habla de la reprensión y al otro lado habla de la instrucción. Porque requiere disciplina, ¿verdad? Requiere someternos a un régimen y entonces, pero el que no quiere someterse de entrada, desde ya la Biblia le llama ignorante, mis queridos hermanos. Así es que espero en el Señor que usted pueda amar la sabiduría, amar la instrucción y mejorar en todos los aspectos de su vida. Oiga esto, por favor, y quisiera comentar el versículo 4, que es importantísimo en la vida de todos los hogares, en la vida de todos los creyentes. Amén. Y este me encanta. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Wow, grandes palabras. Sí, fíjense que de punta a punta, ¿verdad? Una es bendición, dice que es corona. La corona es para lucirse, ¿verdad? La corona es para mostrar autoridad, la corona es para mostrar lo bien que estamos. Veamos, el rey cuando porta su corona, todos reconocen, ¿verdad? ¿Quién es? Así es. Y también la palabra de Dios nos dice
que la mujer es corona del su varón, de su marido. Ajá, entonces dice la mujer virtuosa. No solo, mire, no solo la mujer del marido, sino que la mujer virtuosa. Esa es la mujer que no solamente está para embellecer la sala de casa, sino que es ayuda idónea, que juntos con el marido, con el esposo, pues hacen un equipo para sacar adelante la casa. Cada uno se preocupa del otro, de los hijos, tienen una meta en común y se ayudan, ¿verdad? Así es, dice la palabra de Dios que no busca lo suyo propio. Nos dice allá en Corintios, nos habla de qué es el amor, y también en el Proverbio 31 nos da la descripción de qué es ser una mujer virtuosa. Así es, entonces ahí usted se puede ir a el concepto de mujer virtuosa, a la mitad del capítulo 31, usted puede encontrar la mujer virtuosa y no lo sienta así muy lejos de usted. Le aseguro que si usted es mujer, usted es una mujer virtuosa. Amén. Pero lo único que Dios quiere es que se oriente a la palabra del Señor y que aprenda según la opinión de Dios. Pues el mundo ahora con el feminismo y con todo eso, ¿verdad? Y distorsiona la vida, porque no necesariamente sin el feminismo una mujer va a estar subyugada. No, con la palabra de Dios una mujer tiene lugar especial. Dice que es corona, es algo especial de su marido. Entonces el marido sabio tiene una mujer sabia, ¿verdad? Y hace que la esposa se vea bien y esté bien. Entonces dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, y la segunda parte, más la mala como carcoma en sus huesos. ¿Por qué? Porque es un dolor de cabeza, ¿verdad? Tanto el mal esposo, ¿verdad? El mal esposo como la mala esposa, la esposa irresponsable, la esposa desordenada, la esposa que no se encontrada en su casa. Qué dolor de cabeza, ¿verdad? Que no se ocupa de sus hijos. Y quiero decirle algo, amados hermanos, si usted es una persona que está sola o está solo, pues Dios es su compañía, ¿verdad? Y entonces usted tiene que ser la esposa virtuosa de Dios y sepa que Dios siempre va a estar con usted, y usted con su manera de comportarse, pues usted honra a Dios, ¿verdad? Dios como su esposo, usted honra a Dios y Dios le bendice a usted. Así es que, mis queridos hermanos, no sé cuál sea su situación. Pablo dice, ¿verdad? Que así como vinieron al evangelio, que así se queden. Pablo es de la opinión que no, ya te casaste una vez y fallaste, ya no te volvás a casar. Así como llegaste al evangelio, así quédate, ¿verdad? Porque si no, pues quieras o no, la vida en pareja es una vida tan difícil, ¿verdad? Es hermosa, pero es difícil. Cuando no queremos adaptarnos o obedecer la palabra de Dios, porque es muy simple, la palabra de Dios nos manda, mujeres, someteos a sus maridos, y cuando somos pareja, y a los esposos, maridos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, tratarlas como vaso frágil. ¿Qué mujer no se va a rendir a los pies de su esposo o va a ser esa mujer virtuosa si su marido la trata bien? Así es que yo creo que si ambos obedecemos la palabra de Dios, es una vida saludable, una vida como manda, es un amor vivido a diario, alimentado día a día y con metas en común. Okay. Uno pensando en el otro siempre, no buscando lo suyo propio. Así es que nosotros los invitamos a que vivan una vida en pareja, pero una vida en pareja de acuerdo a la voluntad de Dios y siempre en obediencia a la palabra de Dios. Lo cual no le quita la dificultad, hermanos. ¿Por qué? Porque somos dos mundos diferentes haciéndose uno, y si no estamos enfocados en uno al otro, es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero recuerda que en Jesús somos uno en Jesús. Amén, amén. Y eso nos hace ser mucho más fácil el diario vivir. Bueno, otro día vamos a tener una charla de parejas. Mire, vamos a exponer muchos temas porque este mundo, amados hermanos, el matrimonio está sufriendo mucho. Y no está sufriendo mucho porque sea una institución antigua o ya pasada de moda, sino que se está utilizando mal, ¿verdad? Se olvidan de los principios del Señor. Avancemos. Vamos al versículo 7. Mire lo que dice, qué interesante lo que dice el versículo 7. Dios trastornará a los impíos y no serán más,
pero la casa de los justos permanecerá firme. Amén. Amén. Oiga, qué bonito, ¿verdad? Porque dice la Escritura, oiga, lo vamos dice, las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre. O sea, el malo, amados hermanos, o sea, malos somos todos, ¿no? O sea, no queremos pintarnos de bondad, todos somos malos. Pero quien no conoce de Dios solo trata de sacarle provecho a la situación sin importar cómo va a dañar. ¿Va a dañar a los demás o va a dañar a un grupo? Claro, entonces no le importa con tal de alcanzar sus metas, ¿verdad? Y entonces ahí nos da a conocer que no conoce de Dios, que no hay la luz de Cristo que pueda iluminar su mente, ¿verdad? Entonces dice que son acechanza para derramar sangre. Y cuando dice derramar sangre, no necesariamente, aunque puede ser literalmente sangre, sino que dañar, ofender, destruir, ¿verdad? Así como el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces alguien que no tiene el Señor, que no conoce el Señor, pues va a tratar de sacarle provecho a la situación y tratar de hacer su voluntad. Entonces, siempre dice derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Entonces, amados hermanos, siempre los hijos de Dios tendemos a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios nos ha pedido, aunque a veces, no a veces, sino que muchas veces cuesta, ¿verdad? Porque Dios nos manda a hacer su voluntad, aún a veces causa a veces pérdidas materiales para nosotros, pero al hacer la voluntad de Dios, Dios nos compensa, nos bendice de otra manera. Vea lo que dice el versículo 11, por favor. Oiga esto. Proverbio 12:11 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Amén. Oiga, aquí definitivamente que ahí estamos, esto es súper claro, ¿verdad? Si usted quiere prosperar, trabaje su tierra, trabaje su mente, trabaje su cuerpo, trabaje su especialidad, mejórese, y entonces dice, se va a saciar de pan. Usted quiere ser mejor, si usted es mecánico, quiere ser mejor mecánico, pues vea dónde toma un curso o acompañe a aquellos que tienen más experiencia. El que trabaja en un hospital, quiere crecer más, el que es ingeniero, cualquiera que sea su especialidad. Si usted quiere mejorar, usted tiene que trabajar su mente, trabajar las cosas que usted hace para ser mejor y adquirir más bendición. Así es, y este es un país de oportunidades donde cada uno de nosotros podemos especializarnos y certificarnos para prestar un mejor servicio y tener una buena retribución económica. Así es, y oportunidad para todos, pero para quien no hay mucha oportunidad. Dice, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento, ¿verdad? Mire, vagabundo, ¿por qué? Porque no aprovecha su tiempo, lo desperdicia en los placeres, lo desperdicia en dormir, en andar, como decía mi mamá, aplanando calles y no mejorándose. O estar en las redes sociales. Hoy ya no salen los muchachos, sino que se encierran. Se encierran, así es. Estar en las redes sociales en cosas sin provecho. Correcto, entonces es falto de entendimiento, porque al final de cuentas, amados, somos nosotros los que vamos a sufrir las necesidades. Y qué cosa más difícil es tener que decirle a la familia, no tengo para eso, no hay, ¿verdad? Así es. Más cuando los muchachos se merecen algo y no se los podemos comprar porque simplemente nosotros no nos preparamos antes. Así es que póngale mucha atención a eso y preparémonos cada vez mejor. Versículo 12, perdón. Yo quería anteceder a uno que es al número 10, y para que vean que sí, cada una haciendo alusión al Día de las Mascotas que se ha estado celebrando, que también los animales, el Señor les da su lugar, y nos dice en el versículo 10, el justo cuida de la vida de su bestia, de sus animales, ¿verdad? Mas el corazón de los impíos es cruel.
Hasta en eso está el Señor, hasta Así en eso es. está el Señor. Si usted tiene un animal, cuídelo. Y es que así es, ¿verdad? Un animalito llega a la casa y se convierte en parte de la familia. Cuando usted lo lleva al doctor, le ponen su apellido, lo lleva al veterinario, le ponen su apellido. Entonces, como que fuera parte de la familia. Entonces, el cristiano, el que conoce al Señor, el que ha recibido el amor de Dios, tiene amor aún para darle a los animalitos, ¿verdad? Así es. Y me puedo leer, pues me permito leer la otra versión, que lo Claro, que cambia claro. es que dice que las personas sensatas, dice, los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre, siempre son crueles, y podemos ver algunas veces el trato con las mascotas, o cómo son de crueles, o en las circunstancias que los mantienen, ¿verdad? Entonces, pero el Señor tiene cuidado hasta de nuestras mascotas, de los animales, dice, para que nosotros podamos ser justos, dice, con ellos y cuidarlos. Correcto. Versículo 12. Oiga esto, qué interesante lo que dice aquí. Y muchas personas están así. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Amén. Amados hermanos, mire, principalmente cuando no nos preparamos, ¿verdad? Y el impío está queriendo, cuando ve que el que no conoce al Señor, que el malvado prospera, le pregunta cómo hace, si hace lo que el malvado hace, a pesar de que sabe que no es la voluntad de Dios. Que no es. Entonces, pero la raíz de los justos dará fruto. En otras palabras, dice que el malvado desea la red del que está haciendo mal para ganar como él. Mas el justo, oiga bien, cuando sigue haciendo la voluntad de Dios, esa raíz, el estar agarrado del Señor, le va a dar fruto en su momento. Así es, y el Señor es fiel en su palabra y nos dice que no hay justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Así lo dice el rey David, ¿verdad? Una promesa ahí que cada uno debe de tomarla, y no solo tenerla ahí, sino que hacerla nuestra. El 16 dice de esta manera, óigame bien, les dije que solo 3, pero es que está bonito el proverbio. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Amén, Oiga pastor. bien, el necio rapidito se enoja. Mire, tenga la razón o no tenga la razón, alguien habla de él y se pone al brinco y comienza el problema. Pero, oiga bien, dice, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. La gente muchas veces habla solo porque tiene boca, ¿verdad? Porque está lleno de perversidad su mente, y a veces envidia, qué sé yo. ¿Cuántas veces no han hablado de usted, amado? Y usted sabe que lo que han dicho no es cierto. O si acaso es cierto, pero es su vida. Entonces a veces uno pierde la paciencia, pierde la paz. Pero aquí dice que quien da a conocer su enojo rapidito es el necio. Pero, así es. Y en el versículo anterior, que es el 15, nos dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión. ¿Quién lo saca de su necedad? Bueno, hasta el punto que dicen, la palabra puede decir tal cosa, pero yo hago sí, así voluntad. Entonces, ¿qué más? Que ahí dan a notar, si no tienen a Dios como su Señor, mucho menos como su Salvador, pues hacen lo que les viene en gana y lo que parece que su camino es derecho, como lo dice el proverbio. Y luego nos dice, más el que obedece al consejo es sabio. O sea que siempre, aunque nosotros creamos que no nos parece lo que dice la palabra de Dios, pero si nosotros seguimos su camino, vamos a tener buenos frutos, y si obedecemos el consejo del Señor, dice que somos sabios. Amén. Ok, amados hermanos, uno más, y uno de repente quisiera enseñar más y aprender más de la palabra del Señor, pero la verdad es que el tiempo nos constriñe, ¿verdad? Y no podemos avanzar más. Solamente un versículo más, y este es el versículo 21. Ponga atención a esto. Oiga esto, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Ninguna, dice. Ahora, quiero aclarar algo. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción.
¿verdad? Entonces, esta palabra, cuando dice ninguna adversidad acontecerá, implica que la adversidad nos va a vencer, nos va a tirar al piso y de ahí no nos vamos a levantar. El piso será nuestra tumba. No es así. Si nosotros estamos agarrados de la mano del Señor, van a venir problemas, van a venir dificultades, amados hermanos, pero aprendemos nosotros a confiar en Dios y a perseverar y seguir adelante, sabiendo que Dios está con nosotros, amados hermanos. Así es que ahí estamos, amados, este precioso proverbio, el capítulo 12, le invitamos que usted pueda meditarlo, ¿verdad? Tiene 31 capítulos el libro de Proverbios, así es, para que nosotros podamos pues meditar en cada uno que corresponda al día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora día 12, leímos el Proverbio 12 y les recomiendo leerlo temprano, leerlo como un consejo. Ok, mis queridos hermanos, vamos a pasar ya al estudio de esta noche, que corresponde a esta noche, no sin antes recordarle que el día domingo tenemos una celebración súper especial, y es que tenemos el primer aniversario de Mujeres de Fe. Va a comenzar a las 6 de la tarde, el día domingo, 16 de abril, y va a estar con nosotros la hermana Patti López Bertrán, ¿verdad? Yo sé que muchos la conocen y la invitamos que usted pueda estar con nosotros. Para nosotros va a ser una bendición el que nos pueda acompañar y que juntos podamos celebrar como se merece ese año de trabajo y de esfuerzo. Primer aniversario que cumple el Ministerio Mujeres de Fe. Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir ya a la palabra del Señor, vamos a ir ya al estudio bíblico de este día, y lo tenemos ahora en Efesios capítulo 1 del versículo 11 en adelante. La carta a los Efesios capítulo 1 del versículo 11 en adelante, y lo vamos a leer un par y de ahí vamos a ir comentándolo, ¿verdad? Así es que lo dejamos con la lectura. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Gracias, Dios. Miren, mis queridos hermanos, fíjense que el apóstol Pablo está entrando, prácticamente estamos todavía en la introducción de la carta a los Efesios, y está mostrándole a la iglesia que los primeros que creyeron en Cristo, que fueron sus discípulos y que ahora la Biblia les llama los apóstoles, fueron los primeros que creyeron, ¿verdad? Y Dios los tomó a ellos, los llamó, los predestinó. A nosotros también los predestinó, eso lo puede ver en un par de miércoles anteriores, ¿verdad? Que hablamos sobre la predestinación. Pero ellos fueron la parte inicial, los que llamó y creyeron en Él. Entonces dice el apóstol, en Él, la palabra Él es un pronombre personal y es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Amados, cuando nosotros venimos al Señor, Cristo cuando muere por nosotros, paga nuestros pecados, el Espíritu Santo nos incorpora a la iglesia, Dios nos adopta como hijos, y al ser adoptados como hijos, nosotros tenemos herencia en los cielos con Dios. Y no solamente en los cielos, sino que todo le pertenece al Señor. Entonces, todo hijo de Dios es heredero con Cristo. Todo hijo de Dios. Y recuerde que y ahí queremos dejar claro esto, ¿verdad? Que no todas las personas son hijos de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, mas sin embargo, Juan 1:12 dice, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, solo aquellos que de corazón reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal, ellos tienen herencia, nosotros tenemos herencia, ¿verdad? Entonces, pero es una herencia que ha sido predestinada, es decir, ha sido destinada con anticipación,
conforme dice al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es, y es una oportunidad que nos ha dado a todos, pero es nuestra decisión y ahí es donde ejercemos el libre albedrío, donde nosotros decidimos abrirle la puerta a Jesús para entregarle nuestro corazón y que Él habite en nosotros y poder gozar de esta herencia en Cristo. O sea, es que cuando nosotros creemos, ¿verdad? Cuando nosotros creemos, pues se abre la puerta, ¿verdad? Porque no es solamente porque algunos tienen al Señor como algo adicional, ¿verdad? Vienen de su religión y entonces, ok, me parece bien, me gusta el cristianismo, lo voy a tener como parte de mis creencias y eso no funciona así. No, tenemos que hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador, y eso quiere decir, si lo hacemos nuestro Señor, nosotros estamos bajo su señorío, bajo su voluntad y vamos obedeciendo cada uno de sus propósitos que están conforme están en la palabra de Dios. Fíjense que como hijos, ¿verdad? Cuando nuestros padres tienen ciertas posesiones, los hijos tienen alguna esperanza de que los padres pues les dejen herencia, ¿verdad? Pero se ha dado el caso en muchas ocasiones que los padres pues deciden dejarle a otras personas, a unas terceras personas, los bienes que tenían, ¿verdad? De repente el esposo sin vergüenza tenía una su querida por ahí y de ahí le dio un testamento y nunca cambió el testamento y murió y le dejó las cosas a la señora que no era su esposa, madre de sus hijos, y los hijos se quedan sin nada, ¿verdad? Y les toca a veces ir a los juzgados, pero cuando es la decisión del dueño no hay mucho que hacer. Pero con Dios no sucede así. ¿Por qué? Porque Dios no cambia de opinión. Dios nos llama hacia Él, nosotros atendemos el llamado, nos toma como hijos. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. No hay nada que haga a Dios cambiar de opinión porque Él conoce todas las cosas. Dios no tiene noticias nuevas, Él sabe lo que va a pasar. Él nos conoce desde el principio, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Y Él no cambia. Entonces, amados, cuando Él nos ofrece una herencia, es algo que no va a cambiar. Y esa herencia que nos ha dejado a nosotros, dice la Escritura, y lo pongo en su pantalla, la segunda parte, dice, oiga, conforme al propósito de ¿quién? Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros sea salvo, pero es nuestro albedrío, el libre albedrío, lo que nos permite entrar en esta gran aventura de seguir el mapa de la vida que es la palabra de Dios y poder lograr tener la gracia de Jesucristo y ser salvos. Entonces dice el versículo 12, lo pongo en su pantalla, el versículo siguiente dice así: a fin, con esa herencia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, esta palabra que Pablo está diciendo aquí, esta herencia, dice Pablo, nosotros creímos primero, ¿verdad? Entonces, Dios nos destinó y nos dio herencia. Entonces, los apóstoles tienen una herencia asegurada. Pero los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros no conocíamos a Cristo. Pero cuando nosotros lo conocimos, y aquí entramos en el versículo 13, y eso es para el resto de los creyentes, que es prácticamente nos incorpora a la promesa que tienen los apóstoles, de ahí para allá, toda la iglesia. Mire lo que dice el versículo 13. En Él, en el mismo pronombre personal que se refiere al Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oiga esto que pasó. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, vea que cuando nosotros creímos, escuchamos la palabra de verdad. ¿Cuál fue la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Sin el evangelio, sin la palabra de Dios, no hay salvación.
porque es escuchando la palabra, escuchando el evangelio, que el impío se convierte, porque así se dice en Corintios que a Dios le plació que el inconverso se convirtiera con la locura de la predicación. Así es, entonces tiene que ser el evangelio. No tiene que ser técnicas de no sé qué, que no sé cuándo. No, el evangelio de vuestra salvación. Y dice, y habiendo creído en él, o sea, la predicación del evangelio nos ayuda a escuchar de él. Y al escuchar de él, nosotros creemos en él. Y al creer en él, oiga esto, y esto es precioso, ¿verdad? Porque algunas personas dicen que creyeron y luego el Espíritu Santo vino hacia ellos, ¿verdad? Eso pasa en el libro de los Hechos, pero ahí hay mucho que explicar. Entonces dice, oiga esto, dice, cuando usted creyó en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese momento, desde el momento que usted creyó en él, abrió su corazón y usted hizo práctico lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A partir de ese momento, amados hermanos, el Espíritu Santo vino y es nuestro sello, nuestra identidad. Y ese sello nos sirve para identificarnos de todos los demás. Es testimonio de nuestro lugar que tenemos delante de Dios. Y fíjense, y mire cómo llama al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo... Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, primero en el Antiguo Testamento, pero el Señor Jesucristo dijo que es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? A otro consolador. Y entonces esa es la promesa. Entonces el Espíritu Santo vino y nos sella. Por eso es que se llama el Espíritu Santo de la promesa. Y es hermoso porque no solamente nos sella, sino que dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? A partir de ahí el Espíritu Santo se queda con nosotros, es parte de nuestra herencia, nos ayuda a entender la palabra, nos ayuda a generar cambios positivos en nuestra vida. Cuando nosotros nos sujetamos al Espíritu Santo, damos frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Y vamos poco a poco desarrollándolo. No podemos decir que de un solo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. No, sino que en la medida que nosotros nos vamos dejando llevar por el Espíritu Santo, porque es difícil, ¿verdad? Así es, pero conforme nosotros vamos día a día perseverando en el camino del cristiano y despojándonos de todas aquellas cosas que son cargas para nosotros y no nos permiten caminar en la plenitud del Señor, en la plenitud del Espíritu Santo, es lo que nos es, como yo les decía, una mochila que llevamos de nuestras cosas viejas. Tenemos que despojarnos para poder llevar un caminar en el Señor, un caminar, podríamos decir, en el Espíritu, que es conforme la palabra de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. Y es que, amados hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, no es que todo cambió de un solo, no, nosotros estamos en la carne, ¿verdad? Es similar al matrimonio, porque nosotros llegamos, venimos, cuando nos encontramos con Cristo, venimos con todas nuestras malas costumbres. Cuando llegamos al matrimonio, venimos también con nuestras malas costumbres, con nuestro mundo anterior, y nuestro esposo nos unimos a un mundo diferente. Así con Cristo. Cristo, nos hacemos uno en Cristo cuando nosotros seguimos su voluntad, cuando nosotros tomamos las promesas, cuando nosotros obedecemos a Cristo, y ahí es cuando nos hacemos uno en Jesús, similar con el esposo cuando nosotros conciliamos. Cabe perfecto la ilustración, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros venimos en el matrimonio y tenemos actitudes anteriores que como solteros pues estaban bien, pero ya al estar casados ya no pegan, ¿verdad? Y si nosotros no dejamos esas actitudes egoístas que solo pensaban en nosotros mismos, pues el matrimonio no tiene mucho futuro,
¿verdad? Entonces cuando venimos al Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, nos vamos desligando, nos vamos... Del viejo hombre, correcto, de la vieja naturaleza. De la vieja naturaleza, ¿verdad? Que dice la Biblia que está crucificado con Cristo. Amén. Entonces nosotros vamos dejando todas esas actividades y poco a poco nos vamos acoplando o aprendiendo a ser como Dios quiere que nosotros seamos. Así y fíjense, mire lo que dice el versículo 14, que es el Espíritu Santo. ¿Ibas a decir algo? Sí, aquí vamos, porque cabe en el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Y algunas veces nosotros ni en iglesia ni en la casa no alabamos, nuestras actitudes no son dignas de adoración ni de alabanza para la gloria del Señor. O algunas veces compartimos testimonios y olvidamos dar la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Entonces las arras, amados, es la garantía de cuando el muchacho que se quería casar, el novio de la hija, ¿verdad? Llegaba a la casa del esposo y entonces dejaba las arras, dejaba un bien, ¿verdad? Como promesa o como garantía de que él iba a regresar en la fecha que habían determinado para que se efectuara la boda. Entonces, si no regresaba, perdía la garantía, perdía lo que dejaba. Entonces, el Espíritu Santo para nosotros es la garantía de la herencia de la cual hablamos hace dos versículos, que Dios nos ha dejado herencia a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía de esa herencia y es además quien nos ministra en este tiempo para que nosotros, aunque estamos en este cuerpo carnal, vayamos desarrollando la vida cristiana que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. Sin olvidarnos que siempre, tal vez parezca redundante, pero no olvidar que nuestro fundamento es Jesucristo. Y estas arras es la promesa que un día Cristo vendrá por nosotros. Amén. Y fíjense que esto no tenemos que perderlo de vista y por eso quiero ponerlo de nuevo en su pantalla, porque dice, oiga esto, que es el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, amén, hasta el final Dios va a cumplir todo lo que ha prometido y va a terminar toda obra que ha comenzado en nosotros, pero dice, para alabanza de su gloria. Dos cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo se queda con nosotros hasta nuestra redención. Y número dos, todo lo que está pasando, toda la transformación nuestra, toda la vida cristiana, todo lo bueno que puede pasar en nosotros es para la gloria de Dios. No es para que nosotros nos jactemos de lo buen cristiano que somos, sino que para que glorifiquemos a Dios con todas las cosas que nosotros hemos hecho, en las cosas que hemos podido dejar. Allí tenemos nosotros que honrar a Dios. La pregunta es, ¿qué tanto hemos cambiado? Así es, porque también hay una promesa definitiva en el Señor que es eterna, que si nosotros no creímos, si nosotros no hemos cambiado y solo es como no un estilo, simplemente porque es algo que está de moda o porque todos hablan del evangelio y no hemos tenido una verdadera conversión, también tenemos la promesa en que vamos a recibir la condenación. Bueno, definitivamente que sí, amados. Esto que estamos hablando es para creyentes, pero no creyentes simulados, ¿verdad? No aparentes creyentes, sino que personas nacidas de nuevo. Ellos son los que son sellados, son los que somos sellados y somos los que hemos recibido la promesa de la herencia, ¿verdad? Y vamos a ser redimidos por Él. Entonces, no es algo tan sencillo porque seguimos viviendo en este cuerpo que es débil, ¿verdad? Por eso es que la ley no pudo hacer nada con nosotros más que señalarnos el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es la transgresión a la ley? Entonces, por más que el ser humano quiso cumplir la ley, le fue imposible cumplirla. Entonces, ahora cuando venimos al Señor, Él cumplió la ley por nosotros, pero es necesario que nosotros vayamos transformándonos en el creyente que debemos de ser. Y no es fácil, no es de un día para otro y requiere, amados hermanos,
mucha fe, mucha oración, y no solamente fe y oración nuestra y estudio bíblico, sino que de seres queridos o de nosotros como pastores oramos por toda la congregación, muchas veces por nombre oramos para que Dios les ayude a crecer. Y Pablo, oiga bien, hace exactamente lo mismo. Mire lo que dice el versículo 15. Oiga esto, por favor. Versículo 15. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, es decir, habiendo que tú eres creyente de verdad y de vuestro amor para con todos los santos, esto es importante, o sea, porque nosotros tenemos que dar fruto. Y los frutos en el Señor siempre son frutos de amor. Todos los frutos del Espíritu Santo vienen del amor de Dios. Entonces Pablo dice, sabiendo que ustedes son salvos y sabiendo todo el amor que ustedes tienen por los hermanos y todo lo que ustedes hacen por los hermanos. Por eso es que cuando hay personas que dañan la obra, amados hermanos, es justo pensar, ¿verdad? Que voluntariamente dañan la obra y hacen cosas y predisponen a la gente. Es justo pensar si estos hermanos realmente conocen o no conocen al Señor. Entonces Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice Pablo, versículo 16. Oiga esto. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La importancia de siempre recordar a aquellos justos, aquellos que están siguiendo la voluntad de Dios y que están ayudando a que la obra camine y, como decimos, día a día poder ir incorporando a la iglesia los que van a ser salvos. Y fíjense que qué importante es, y no porque nosotros tengamos a cargo una iglesia, sino que la Biblia así lo enseña, que parte de la bendición de Dios es que Dios va a dar pastores que les guíen, que les ministren, y un pastor también es encargado de orar por las ovejas. El pastor es el encargado de llevar el pasto, es decir, la palabra de Dios, tratar de discipularlo. Entonces, cuando la oveja tiene una mala actitud, el trabajo se le hace más difícil al pastor, y entonces al final de cuentas, quien sale muy perjudicado es la oveja, ¿verdad? Porque no está recibiendo la instrucción que debería de recibir, y el pastor, quieras o no, porque somos humanos, de repente lo hacemos un poquito de así forzados o con desgano, porque dice, este hermano, no importa lo que uno está haciendo por ellos, y ellos con esa actitud, y no es una actitud equivocada del pastor, por supuesto, pero somos humanos, no somos robots, ¿verdad? Ni tampoco somos angelitos bajados del cielo, no, somos personas pecadoras que hemos sido redimidos y que nos cansamos, etc. Entonces, por eso es que es importante, amados, que usted tenga una buena actitud y que sus pastores oren por usted, y que sus pastores con gusto lo pongan en las manos de Dios para que Dios le bendiga. No que lo pongan, ay Señor, te encargo estos hermanos o esta hermana o este hermano que está haciendo destrozos en la iglesia, yo te lo encargo para que tú pongas orden. No, sino que palabras de bendición. Entonces Pablo dice que los pone, siempre los trae a cuenta en sus oraciones. Y mire lo que dice el versículo 17, oiga esto, porque sin esto, amados hermanos, no avanzamos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, oiga esto, por favor, mira, léale ahí el siguiente que es importantísimo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué importante es leer la palabra para que Él nos dé ese conocimiento, Él nos revele ese conocimiento que es de Él. Fíjense que nosotros hemos tenido grupos de oración, grupos de estudio, hemos visto con grupos de hermanos que hemos estado enseñándoles por mucho tiempo, y de repente vemos que estas personas, que algunos de ellos están en medio de estos estudios y le hemos explicado una cosa y le hemos explicado 1000 cosas, y de repente actúan como que nada, y entonces uno dice, aquí ¿qué ha pasado? Y es que lo que ha pasado, amados hermanos, es que necesitamos que Dios les dé, y vuelvo a poner
poner esto en su pantalla. Oiga esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, oiga esto, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque no importa lo que el pastor enseñe, si Dios no le da ese espíritu, esa actitud, si Dios no ilumina su entendimiento, usted no capta nada, ¿verdad? Así Y estamos malgastando el tiempo, la saliva, etcétera. Si la persona Dios no le abre su entendimiento, se queda nulo y solo parece que es conocimiento como cualquier conocimiento, y ese conocimiento no hace, hay una palabra, no hace rema en su vida. Así es, pero no lo transforma. Porque su conocimiento o su entendimiento está entenebrecido, porque están buscando en la iglesia, en la palabra de Dios, lo suyo propio, sus beneficios, sus conveniencias, y no seguir la voluntad del Señor. Entonces el Señor dice que nos va a entenebrecer ese entendimiento, pero tenemos también oiga aquí, lo que dice el versículo 18, porque oiga lo que dice, que lo que va a ser que dijimos que Dios va a dar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y mire lo que dice el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amados hermanos, mire, hay personas que tienen, y yo conozco personas mayores que tienen una vista, pero exagerado, ¿verdad? ¿Cuál es la medida? 20-20, ¿verdad? 20, perfecta. Y pueden ver de lejos, pueden ver de cerca y agarran cositas ahí. Yo me acuerdo que en el CEDO ya de tiempo, ¿verdad? Como trabajamos bastante tiempo frente a una computadora, me llevaba a mi suegra, increíble, me llevaba a mi suegra para que ella me leyera la letrita pequeña para no estar acercándomela tanto. Y ella bien bonito, ahí bien galán, sin esfuerzo me leía la letra chiquitita. Entonces, pero no importa qué tan buena sea su vista, si de repente se apagan las luces, usted no mira nada. No ven absolutamente nada. No somos como algunos animalitos que Dios los ha preparado para que puedan ver en la oscuridad. Si nos apagan la luz, no vemos nada. Pues es igual. Si Dios no te enciende como dice ahí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, si Dios no ilumina tu entendimiento, si Dios no ilumina tu vista espiritual, no vas a aprender nada, no vas a hacer nada y no vas a ser transformado con la palabra de Dios y no vas a entender. Mire lo que dice, por favor, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que, oiga, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, dos cosas es la que vamos a aprender, las que tenemos que aprender de la palabra. Primero, ¿cuál es mi esperanza? La palabra esperanza viene de esperar. ¿Qué es lo que yo puedo esperar del Señor? ¿Verdad? ¿A qué me ha llamado? ¿Cuál es la esperanza para la cual me ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es que algunas veces leemos la palabra y queremos tergiversarla o usarla, adecuarla a lo que nosotros queremos, a nuestros propósitos, y los versículos anteriores dijimos, como en el 11-12 me parece, no lo tengo aquí a la mano, pero dice conforme su propósito, la palabra, no conforme mi propósito. Correcto. No conforme yo quiero manipular a las demás personas, sino es que conforme a su propósito. Y dice, nos va a dar ese entendimiento. Cuando nosotros entendamos cuál es esa esperanza eterna. Algunas veces nosotros queremos que la esperanza sea lo tangible, lo material, o lo que está a la vista, o lo que va conforme a mis necesidades, o conforme a mis objetivos, o a los propósitos redundando míos propios, no conforme a los propósitos de Dios, no conforme a lo que Jesús ha establecido y a esa linda esperanza de gloria a la que nosotros estamos en espera. Y es que fíjense que si usted no conoce esto, si usted no sabe cuál es la esperanza que usted tiene en el Señor y cuál es la vocación con la que Dios le ha llamado, usted está buscando solo las cosas de este mundo. Y cuando las cosas de este mundo no se dan, usted se enoja.
y se enoja con su esposa, con sus hijos, porque su vista está solo para las cosas de esta tierra. Y el Señor le dijo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, dice su palabra. Entonces, por eso es que Pablo dice, yo oro para que Dios les dé entendimiento, les dé espíritu de sabiduría, para que su entendimiento sea iluminado y ustedes puedan entender la esperanza a la que Él los ha llamado y ustedes puedan saber cuáles son las riquezas que trae nuestra herencia. Y todavía dice el versículo 19, no queremos cortar la idea, por eso es que seguimos. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, lo que dice es cuánto poder entender cuánto poder ha operado en nosotros los que hemos creído, ¿verdad? Cuánto nosotros podemos alcanzar, que prácticamente para el Hijo de Dios ya no hay nada imposible, porque contamos con el poder de Dios, con el acompañamiento de Dios, el favor de Dios. Pero para eso, amados hermanos, los ojos de su entendimiento tienen que abrirse y para que usted pueda entender cuál es ese poder y pueda confiar en ese poder y usted pueda tener esperanza en que Dios le va a ayudar. Por ejemplo, alguien viene y le insulta, de repente uno está motivado a insultar, a devolver el insulto, pero cuando me acuerdo que soy hijo de Dios, puedo yo esperar y pasar por alto la ofensa, porque Dios dice, hónrale es al hombre pasar por alto la ofensa. Y entonces no responder como me hablaron, sino que poder tener paz. Poder tener paz para que esta persona pueda tener la oportunidad de conocer al Señor y no meterme en más conflicto. Y entonces dice el versículo 20. Así es, y terminando la idea de lo que tú acabas de decir, que recordando que así como el Señor nos predestinó, nosotros estamos bajo el propósito de Dios, bajo su voluntad, al que hizo los designios. Y a veces la gente nos cuestiona, ¿y por qué yo tengo que hacerlo así si eso no es lo que yo quiero hacer? O como decíamos en el proverbio, que no es lo que los caminos del hombre, ¿verdad? El hombre quiere hacer lo que a él le parece su voluntad, pero nosotros estamos predestinados para hacer los designios de la voluntad de Dios, conforme a él le ha placido y bajo su gracia también. Y a eso prácticamente se refiere allá Mateo capítulo 6, versículo 33, creo que es más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A eso se refiere. Y para terminar, amados hermanos, versículo 20, oiga lo que dice, para tomar la idea, dice, oiga esto, versículo 19, la cual... ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El poder de Dios en los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, oiga esto, la cual operó en Cristo. Oiga ese mismo poder, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. O sea que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es ese poder que nos va a transformar, ¿verdad? Entonces Pablo ora. Y yo oro, amados hermanos, porque los miembros de la iglesia, a la cual yo humildemente pastoreo, puedan entender eso, cuál es la esperanza y cuál es la gloria de la herencia a la cual hemos sido llamados, porque el poder que nos va a transformar y nos ha garantizado esa herencia es el mismo que resucitó al Señor Jesucristo, y no solo lo resucitó, sino que dice que lo ha sentado a la diestra, ¿a dónde dice? Dice que a Jesús lo ha sentado a su diestra en lugares celestiales. Entonces Amén. No puede decir alguno de ustedes, yo hago lo que a mí se me venga en gana, porque los ojos de Dios están sobre nosotros, los ojos de nuestro Señor Jesucristo están sobre nosotros, viendo todo aquello que hacemos. Amén. Según su voluntad. Mire, usted puede decirlo y puede tratar de hacerlo, pero recuerde que
se enfrenta al poder de Dios. Y solo para terminar esa idea, vamos a ver el versículo 21 y el próximo lo vamos a arrancar desde el 20, que dice, oiga, ese poder y el Señor está sentado y su autoridad es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, amén, no solamente en este tiempo, sino que para siempre, para esta época y para siempre. Mis queridos hermanos, amados, realmente nosotros nos gozamos en saber que usted y yo, si usted es creyente, tiene unas promesas increíbles y que podemos caminar y seguir caminando en esas promesas y no desmayar. Pero, amados, tiene que rendirse al Señor y tiene que irse sujetando a los cambios que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Definitivamente que en Cristo, amados, somos más que vencedores, eso así es, pero tenemos que humillarnos delante de Él para que ese poder nos transforme y tenemos que conocer, oiga, tenemos que conocer cuál es esa herencia y cuál es la esperanza y que la luz de Cristo ilumine los ojos de su entendimiento, los ojos a través de los cuales mira su entendimiento, por decirlo así, para que pueda enfocarse en lo que realmente es importante y adquirir el conocimiento que tanto le va a bendecir. Mis queridos hermanos, realmente nosotros como pastores, como líderes o como personas que enseñamos la palabra, nosotros no nos aplaudimos a nosotros mismos ni nos hacemos propaganda a nosotros mismos. Dios nos libre de eso, sino que lo que hacemos es que hablamos del Señor, quien debe ser su Señor. Y cuando usted aprenda y se rinda del Señor, no solo la paz, sino que el poder de Dios va a estar en usted, le va a transformar en el creyente que usted debe ser y las cosas que usted nunca ha podido vencer, las va a poder vencer porque ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos estará con usted y estará a favor de usted. Amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Permítame orar para bendecirle a usted, pero si usted no ha conocido, si usted todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, inmediatamente después de esta oración que vamos a hacer, va a salir una oración en la pantalla de su televisor y le invitamos a que la pueda repetir con fe y crea que Dios les va a salvar para que este día se haga esa operación increíble de que Dios redima su alma. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este hermoso momento. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Oro, Padre Celestial, porque cada uno de los hermanos que han escuchado esto se despierte en su entendimiento, se abran los ojos de su entendimiento y puedan ver y conocer a lo que tú nos has llamado, la esperanza a la cual nos has llamado y cuál es la belleza de la gloria a la cual nosotros estamos encomendados. Gracias Dios, permítenos ser mejores creyentes para tu gloria y para tu honra. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, nos vaya transformando y nos vaya llevando de gloria en gloria. Gracias Dios por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Te pedimos, Señor, por la actividad, por el servicio que vamos a tener el día domingo, que esté lleno de tu bendición, Señor. Que tu Santo Espíritu tome control de todo y que esa palabra que nos traiga la hermana Patti pues sea de mucha bendición. Desde ya oramos por ella. Gracias Dios por lo bueno que eres. Gracias Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Que tenga muy buenas noches, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús.
mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.